Yo no soy religioso. No fui criado en una familia especialmente devota, y hasta hace poco no distinguía un salmo de una parábola. Pero si algo aprendí en carne propia, es que hay cosas dentro de los textos sagrados que no deberían leerse en voz alta. Hay palabras que no están hechas para ser entendidas y oraciones que no fueron escritas para ser pronunciadas por humanos. Todo empezó hace 2 veranos, cuando con 3 amigos decidimos pasar una semana en la casa de campo del abuelo de Tomás, en el sur de Córdoba. Era una construcción antigua, con techos altos de madera, muebles polvorientos y ese olor a encierro que parece salir de las paredes. Nos gustaba porque no tenía señal de celular, ni internet, ni televisión. Solo nosotros, la comida que llevamos y mucho tiempo para hablar, jugar cartas o contar historias. El plan era desconectar del mundo por unos días, y al principio fue justo eso: caminatas, asados, guitarreadas, risas hasta la madrugada, hasta que encontramos la Biblia. Estaba en un pequeño altillo al que se accedía por una escalera casi oculta detrás de una estantería. Era una especie de desván polvoriento donde el abuelo guardaba cosas viejas, herramientas, fotografías en blanco y negro, una radio rota y sobre un baúl de cuero, una Biblia grande, de tapas duras, desgastada y con una cruz tallada a mano en la tapa. Tomás dijo que era de su bisabuelo, un tipo del que nadie hablaba mucho. Había sido cura, pero algo pasó. Nunca le dijeron bien qué, y dejó la iglesia de un día para otro. Años después, murió solo en esa misma casa. A Joaquín le pareció divertido leer algunos pasajes en voz alta, como si fuera un juego, pero lo raro fue que entre sus páginas, escondida como si alguien la hubiera querido ocultar, había una hoja suelta, amarillenta, con letras desprolijas escritas a mano. En la parte superior decía: oración para abrir el alma. No parecía parte de la Biblia original. La letra era distinta, casi temblorosa, y las frases estaban redactadas de forma extraña, como si no tuvieran sentido, pero al mismo tiempo sonaban antiguas, poderosas. Leímos en voz baja. Todos nos reímos al principio. La oración no era larga, apenas unas líneas. Oh Señor que duerme tras el velo, abre la carne y parte el alma. Deja que entre el ojo y la lengua, y que la voluntad se doblegue ante el nombre. No tenía sentido, pero sonaba rara. Y eso, por supuesto, solo nos dio más ganas de repetirla. Joaquín propuso leerla en coro. «Vamos, no es más que un conjuro trucho», dijo entre risas. Así que lo hicimos, los 4. Esa noche no dormimos bien, pero lo raro no fue que tuviéramos pesadillas, sino que soñamos lo mismo. En mi sueño estaba acostado en la misma cama donde me dormí, pero no podía moverme. Todo estaba oscuro. Sentía que alguien caminaba por la casa, descalzo, arrastrando los pies. Se detenía frente a la puerta de mi cuarto, pero nunca entraba. Solo susurraba algo en un idioma que no entendía, algo que no quería entender. A la mañana siguiente, nadie dijo nada al principio, pero cuando Tomás mencionó que soñó con alguien fuera del cuarto, los otros 2 levantaron la mirada. Todos habíamos soñado con lo mismo. Después de eso, las cosas empezaron a volverse más densas. A Tomás le sangraban las encías sin motivo. A Joaquín se le murieron 2 pájaros en la mano, literalmente. Los encontró vivos y segundos después cayeron tiesos.
Agustina, la única mujer del grupo, dijo haber visto a alguien parado detrás de mí en el reflejo de una ventana, pero no había nadie. Yo empecé a escuchar una voz cuando me iba a dormir. Al principio eran murmullos, luego palabras. Me susurraban la misma frase, una y otra vez. ¿Querés verlo? ¿Querés abrir el alma? Tratamos de quemar la hoja, pero no ardía. Ni con fósforos, ni con encendedores, ni en la cocina. Solo se ennegrecía un poco y luego quedaba igual. Joaquín incluso intentó romperla, pero al rato la hoja apareció de nuevo en la Biblia, intacta. Agustina fue la primera en decir que quería irse. Decía que se sentía observada todo el tiempo, que cuando cerraba los ojos veía el rostro de un hombre que nunca había visto, calvo, con la boca cosida con alambre y los ojos completamente blancos. Esa noche, ella desapareció. Salió a buscar señal para llamar a su hermana y no volvió. Caminamos más de 1 hora por los alrededores, gritamos su nombre, pero no hubo respuesta. La encontramos recién al amanecer arrodillada en el altillo, con la hoja de la oración frente a ella. Estaba en trance, murmurando algo en voz baja, moviéndose de un lado a otro como si rezara. Cuando intentamos sacarla de ahí, gritó como un animal, con una voz que no era suya. Nos fuimos ese mismo día. Volvimos a la ciudad sin hablar casi nada durante el viaje. Agustina parecía haber vuelto, pero no hablaba mucho. Se limitaba a mirar por la ventana y repetir que ya no era necesario hacer nada, que ya estaba hecho. Pasaron semanas. Joaquín comenzó a perder peso de manera extrema, se volvió paranoico. Decía que veía figuras en los espejos, que le hablaban desde los cables del cargador. Tomás desapareció del grupo. No respondía a mensajes. Lo encontré semanas después en una capilla abandonada, escribiendo compulsivamente en una libreta, la misma frase una y otra vez. No se debe repetir, no se debe repetir, no se debe repetir. Yo traté de seguir con mi vida, pero cada noche, cuando cierro los ojos, escucho esa voz. Ya no me pregunta si quiero ver, ahora me ordena: abrí el alma, abrí el alma, abrí el alma. Intenté tirar la hoja por la ventana, quemarla, dejarla en otra ciudad. Siempre vuelve. A veces aparece debajo de mi almohada, a veces dentro del microondas. Una vez la encontré en mi billetera. No sé si alguien más la ha leído. Tal vez no sea el único. Tal vez esta oración fue escrita para eso, para circular, para abrir puertas. Y ahora vos la leíste también. Así que solo te puedo dar un consejo, si todavía te sientes a salvo. No la repitas en voz alta. Nunca, nunca la repitas en voz alta. Siempre me gustó viajar solo, tomar el auto sin rumbo fijo, elegir caminos secundarios, evitar las rutas turísticas. Es una forma de desconectar, dejar el celular apagado, la ciudad atrás y perderme en el silencio de los pueblos olvidados. Pero hay un lugar al que no debí entrar, un pueblo que no figura en los mapas. Y si estás leyendo esto, haceme caso. Si alguna vez ves un cartel oxidado que dice San Gregorio del Este, no bajes la velocidad, no gires, no entres. Yo entré por accidente, o al menos eso pensé. Venía manejando desde temprano, cruzando campos interminables. El GPS había perdido señal hacía rato y solo seguía por instinto.
En un momento, el camino de tierra se bifurcó y tomé hacia la izquierda. Media hora después, apareció el cartel: Bienvenido a San Gregorio del Este. Parecía un pueblo normal, chico, silencioso, con casas bajas y faroles viejos. Había gente en la plaza, un kiosco abierto, una estación de servicio vacía y un local que me llamó la atención: Carnicería El Buen Cordero. No sé por qué paré. Tal vez porque me dolía la espalda, tal vez por la curiosidad de lo ajeno. Bajé a estirar las piernas. Caminé un poco por la plaza. Saludé a una señora mayor que me miró fijo sin devolver el saludo. Algo en su expresión me hizo sentir fuera de lugar. Pasé por la carnicería sin intención de entrar, pero al hacerlo, un hombre con delantal ensangrentado salió de golpe. «Buen día», dijo. Su voz era grave, áspera. Sus manos eran enormes y sostenía un cuchillo que parecía más de cocina industrial que de carnicería común. «Hola», respondí, incómodo. «Solo estaba mirando». «No hay problema. Pase, pase. Tenemos cortes frescos, recién traídos». La carne colgaba de ganchos en el fondo. No había heladeras a la vista. El olor no era malo, pero era fuerte. Un olor espeso, metálico. «¿Viene de lejos?», preguntó, limpiando sus manos en el delantal sin apartar la mirada. «Sí, solo de paso», dije. Y ahí, por primera vez, vi cómo cambiaba su expresión. Como si esa palabra paso hubiera activado algo en él. «Acá nadie está de paso», dijo sin sonreír. Me reí nervioso. Compré un poco de pan casero y queso en el kiosco y volví al auto. Pero cuando intenté salir del pueblo, el camino por el que había entrado ya no estaba. Literalmente. Donde había una calle de tierra, ahora solo había campo. Césped alto, postes caídos y ninguna huella de rodado. Me bajé, caminé unos metros. El GPS seguía sin funcionar. Volví al centro del pueblo buscando otra salida. Lo mismo, las calles terminaban en campos, como si San Gregorio estuviera encerrado en sí mismo. Volví a la plaza. La señora ya no estaba. El kiosco estaba cerrado. Solo la carnicería seguía abierta. Entré algo alterado. «¿Hay otra salida del pueblo?», pregunté tratando de sonar tranquilo. El carnicero me miró con paciencia. Estaba afilando el mismo cuchillo que antes. «¿Tiene apuro?». «Solo quiero volver a la ruta», dije. Ya no fingía la calma. «No hay ruta», respondió, y luego sonrió por primera vez. «Pero hay formas, si usted coopera». Esa noche dormí en el auto, estacionado junto a la iglesia del pueblo. Estaba cerrada, pero al menos no había nadie cerca. Soñé cosas extrañas, voces cantando en latín, manos que tocaban mi cara mientras dormía, un cordero con ojos humanos que me hablaba desde el asiento del acompañante. Me desperté sobresaltado. El sol ya estaba alto. Frente a mí, alguien había dejado una bandeja con un sándwich de milanesa envuelto en papel y una nota que decía: «No tenga miedo, ya está dentro». No comí. Fui directo a la carnicería. Estaba cerrada. Golpeé varias veces. Nadie respondió. Pasé el resto del día caminando por el pueblo. Las casas parecían ocupadas, pero nadie salía. Veía sombras por las ventanas, pero nadie abría. No había carros, ni perros, ni niños, solo ese calor espeso que parecía pegado a la piel. A la noche volví a la plaza. Había luces encendidas en la iglesia.
Me acerqué. Esta vez la puerta estaba entreabierta. Entré. Había velas encendidas y figuras encapuchadas rezando en círculo. En el centro, sobre una mesa, había algo cubierto con una tela blanca. Cuando me vieron, nadie se movió. Solo me miraron hasta que una figura se acercó. Era el carnicero. Ya está listo. El pueblo ha aceptado su presencia. ¿Qué es esto? Él no respondió. Caminó hacia la mesa y retiró la tela. Había una figura hecha de carne, humana, pero incompleta, sin feces, sin piel, como un molde de alguien que todavía no había nacido o que iba a ser reemplazado. El cordero necesita cuerpo. Salí corriendo. No sé cómo, pero encontré la carnicería de nuevo. Estaba abierta. Me encerré adentro, barré la puerta. Encontré un teléfono antiguo colgado en la pared. Marqué 911 sin mucha esperanza. No hubo tono, solo estática, hasta que escuché una voz. Ahora usted es parte del pueblo. Desde entonces no puedo salir. Lo intenté todo. Caminé días, di la vuelta al pueblo 1000 veces. Siempre vuelvo al mismo lugar. No hay salida. No hay tiempo. El carnicero me deja comer, dormir, incluso usar esta libreta. Me deja escribir. Dice que sirve para asentar el alma en la carne, que escribir ayuda al traspaso. Hoy por primera vez me mostró algo. Me llevó al fondo de la carnicería. Debajo de una trampilla hay un sótano frío, con paredes de piedra y olor a sangre vieja. En el centro colgaba una figura humana nuda. Era yo, exactamente yo. Todavía se está formando, dijo. Es un proceso lento. No entiendo cómo puede ser, pero soy yo. El carnicero me dio un cuchillo. Cuando llegue el momento, vos vas a ayudar al cordero a ocupar lo que es suyo. Quise matarlo, se lo clavé en el cuello, pero cuando lo hice, su carne se abrió como si fuera una bolsa vacía. No sangró, solo se derrumbó, y desde adentro salió otra cosa. No la vi bien, no quiero recordarla. Ahora estoy en la iglesia. Todos cantan, todos me miran, todos esperan, y yo ya no sé si quiero irme. Ya no recuerdo bien mi casa, ni a mi familia, ni por qué viajaba. Solo sé que tengo un cuerpo esperando y una voz adentro que me repite lo mismo todas las noches. El cordero necesita cuerpo, el cordero necesita carne. Vos ya no sos vos. Mi padre siempre fue un hombre extraño. No era violento, ni gritón, ni frío, pero algo en su manera de estar presente incomodaba, como si no encajara del todo con el entorno, como si su presencia generara una presión invisible en la habitación. Murió hace 3 meses. Cáncer. Silencioso, invasivo, como todo lo que él era. No dejó cartas ni instrucciones, salvo una cosa. Pidió que lo enterraran en el terreno familiar, bajo el nogal viejo, y que no se hiciera velorio. Me tocó a mí encargarme de todo. Mi madre había muerto años antes y yo era su único hijo. Volví al pueblo donde crecí, un sitio que odié con fuerza adolescente y del que escapé apenas pude. El tipo de lugar donde la gente murmura más de lo que habla, donde cada vecino cree saber algo que vos no. La casa de mi padre seguía intacta. Polvo,
olor a encierro y un silencio espeso, casi agresivo. Me quedé unos días para ordenar papeles, cerrar cuentas, decidir qué hacer con sus cosas. La primera vez que lo noté fue la segunda noche. Estaba en el baño, cepillándome los dientes, cuando vi que mi sombra no se movía al mismo tiempo que yo. Fue apenas un retraso, medio segundo quizá, pero fue suficiente para hacer que se me erizara la piel. Pensé que era el cansancio, el estrés, la casa vieja con su mala iluminación. Pero al día siguiente volvió a pasar. Cada vez que me movía, mi sombra parecía tardar una fracción de segundo en imitarme, como si necesitara pensar antes de actuar. Intenté ignorarlo. Dormí poco, soñé con mi padre. Soñé que estaba sentado en el sillón del living, como siempre, mirando por la ventana sin hablar, pero su sombra no estaba a sus pies. Estaba parada a su lado, como una figura independiente, alta, oscura, observándome. Me desperté agitado. El reloj marcaba las 3:33. Decidí revisar el sótano. Mi padre nunca me dejaba bajar cuando era chico. Siempre decía que era un lugar peligroso. Pero encontré la llave en su escritorio, como si la hubiera dejado ahí para que la usara. El sótano era frío, húmedo, lleno de cosas viejas, herramientas oxidadas, diarios amarillentos, frascos con etiquetas descoloridas y un arcón de madera. Dentro había papeles, fotografías y una libreta. La libreta estaba escrita con su letra. Eran notas, pensamientos, fragmentos de frases. Algunas cosas no tenían sentido, pero otras sí. Como esta. No se hereda solo la sangre, la sombra también se pasa. O esta otra. Hay una parte de mí que no es mía. La siento en los espejos, en las paredes, en las noches sin luna. Pasé horas leyendo. Al parecer, mi padre creía que había algo que lo seguía, algo que estaba unido a él pero que no le pertenecía del todo. Lo llamaba la sombra. Pensé que estaba loco o enfermo, pero entonces empecé a notar los cambios en mí. Mi reflejo en los vidrios no coincidía con mis movimientos. Mi sombra aparecía en lugares donde no debía haber luz, y a veces, cuando parpadeaba, la veía moverse sola. Una noche, al entrar al baño, encontré una figura oscura parada frente al espejo. Pensé que era mi reflejo, hasta que noté que yo no estaba haciendo el mismo gesto. Yo tenía los brazos bajos. La figura, en cambio, levantaba lentamente una mano, como si me saludara. Me encerré en mi habitación, puse muebles contra la puerta, dormí con la luz encendida, pero nada de eso sirvió. La sombra ya no se ocultaba. Se movía por la casa, se reflejaba en superficies donde no había nadie. A veces la sentía detrás de mí. A veces hablaba, no con palabras, con ideas, con impulsos. Me hacía pensar cosas que no eran mías, imágenes de violencia, de dolor, de fuego. Soñé con mi padre entregándome una caja con algo vivo adentro. Una cosa negra, temblorosa, que se aferraba a mi pecho y se metía adentro. Fui al cementerio. Quise abrir la tumba. Sentía que algo estaba mal desde ese día, que tal vez no era mi padre el que estaba enterrado ahí, o que no era solo él. El sepulturero me detuvo. Me dijo que no podía abrir una tumba sin permiso. Le ofrecí dinero. Me miró fijo, serio, y dijo: «Usted ya la abrió,
solo que no lo recuerda. Esa noche volví a la casa. Las luces no funcionaban. La sombra se movía sin esconderse. Caminaba por el pasillo, se deslizaba por el techo, se arrastraba por las paredes. Me encerré en el cuarto. Me puse contra la puerta. Temblaba. Y entonces la vi. Frente a mí, proyectada en la pared. No era mi sombra. Era más alta, más delgada, con brazos que se estiraban demasiado, con una cabeza que giraba lentamente como si me mirara. Y después habló. No con voz, no con sonido. Habló adentro de mí. Ahora soy tuyo. Vos sos mío. Ya no hay diferencia. Desperté al día siguiente en el sillón del living, igual que en el sueño con mi padre. No recordaba haberme dormido, ni cómo había llegado ahí, pero había sangre seca en mi cuello, como si algo se hubiera aferrado a mí durante la noche. Decidí irme, vender la casa, quemar las cosas, irme lejos. Pero la sombra me siguió. La veo en la ciudad, en los reflejos del subte, en los charcos de agua, en el ascensor. A veces se adelanta a mis movimientos, a veces se queda quieta cuando yo me muevo, a veces veo dos sombras cuando debería haber una. Intenté ir al médico, a psicólogos. Me dicen que es estrés, que es duelo, que es trauma. Pero no lo es. Porque ayer vi a mi hijo de 5 años jugando con una linterna en la pared. Reía, haciendo formas con las manos, y entonces me dijo: «Papá, tu sombra me habló». Me congelé. ¿Qué te dijo? Él me miró serio, muy serio. Me dijo que pronto vamos a jugar los tres. Si este archivo te perturbó, imagínate los que vienen. Suscríbete a VHS Maldito, activa la campanita y nos vemos en el próximo caso.